para hablar de la Concejalía de Deportes y más concretamente de inversiones en instalaciones deportivas. Lo primero que os tengo que decir es que parto en clara desventaja, porque el actual concejal de Deportes y su grupo, el PRC, cuando quiere criticar inversiones en instalaciones deportivas que hace el PP, pues tiene bastante donde elegir. Los campos, por poneros unos ejemplos de lo que hicimos en estos 30 meses, pues los campos de Thanos, las pistas de tenis de La Lechera, el rocódromo de La Habana Vieja, gimnasio en la piscina y en el Vicente Trueba, informatización y control de acceso a la piscina, en fin, un largo etcétera. En nuestro caso lo tenemos bastante más difícil para criticar las inversiones que hace el actual equipo de gobierno en instalaciones deportivas, porque en 15 meses se ha invertido 0 euros en instalaciones deportivas. No hay ninguna inversión hecha. Había una prevista en el presupuesto de 2014, que era en una instalación que depende del gobierno regional, como es el Colegio de Mies de Vega. Se pretende, creemos que se pretende todavía, porque no hemos vuelto a tener noticias, el cerramiento de la pista polideportiva y convertirla en un pabellón para uso municipal. Y a día de hoy, 15 meses después de que el gobierno PSOE-PRC accediera al gobierno municipal, no hemos visto ni siquiera el proyecto de esa obra. Así que, como digo, estamos un poco con los papeles cambiados. Yo, en mi papel de oposición, tengo difícil criticar instalaciones deportivas que haga el equipo de gobierno, porque no ha hecho ninguna. Ellos, sin embargo, pueden criticar pues una buena batería que hizo este equipo de gobierno o el equipo de gobierno al que pertenecíamos el Partido Popular en estos 30 meses. Digo esto porque esta semana, concretamente, el concejal de Deportes ha criticado abiertamente una instalación que son las pistas de tenis de La Lechera, y que finalizó el equipo de gobierno del Partido Popular tras estar paradas más de 6 años y bueno, con una imagen evidente que tenía de abandono ese entorno. A decir verdad, nos cuesta saber cuál es la posición real del PRC respecto a esa instalación. Tirando un poco de hemeroteca, en 2009 hemos visto cómo se fotografiaban 2 concejales del PRC en la valla que delimitaba esa instalación abandonada, exigiendo que se terminara. Bien es cierto que uno de los concejales era Pedro García Carmona. No sabemos si Pedro García Carmona todavía tiene algún poder de decisión dentro del PRC, así que a lo mejor no es esa la corriente que tenemos que escuchar. Posteriormente, en 2012, cuando esa inversión entra en el presupuesto municipal, porque hay que recordar que en 2009, cuando se exigía esa finalización, la capacidad inversora del ayuntamiento era muy pequeña. En contraste, en 2012 había un gran remanente para inversiones en el ayuntamiento de Torrelavega, con lo cual se podía acometer esa finalización de esa instalación. Como digo, se somete a votación el presupuesto para el Ayuntamiento de Torrelavega, y concretamente se destina 1 millón de euros para finalizar esa instalación. El PRC, vota en contra, aduciendo que la inversión es muy cuantiosa para esa instalación. Hay que recordar que se licita en 1 millón de euros, se adjudica en 740.000 y finalmente el Gobierno de Cantabria se hace cargo del 80%, con lo cual más o menos el importe que el Ayuntamiento de Torrelavega destina a las pistas de tenis son unas 140.000 euros por 3 pistas de tenis cubiertas y un edificio singular multiusos, que es el que se lleva la mayor parte de la inversión por su estructura, y hubo que adecuarse a ella. Como digo, lo rechazan en 2012 por su cuantía, y sin embargo, en 2014, cuando recepcionan la obra, el propio concejal de Deportes y el PRC se queja de que esa obra carece de vestuarios. En eso estamos de acuerdo, porque en una actuación posterior, y ya digo abiertamente que es intención de este grupo municipal, y si volvemos a tener responsabilidades de gobierno acometeremos esa obra, sí que es cierto que esa obra debe tener vestuarios, pero claro, los vestuarios se ascienden a unos entre 300 y 400.000 euros. Si el PRC rechazaba
esa inversión de 1 millón de euros en las pistas, por cuantiosa, no entendemos cómo defiende que tenga vestuarios cuando costaría 300 o 400.000 euros más. Y ahora finalmente, en 2015, esta misma semana, pues nos encontramos también con que denuncian deficiencias en la obra. Esto ya nos sorprende todavía más porque la obra se inició en diciembre de 2013. Recordamos que en enero de 2014 se presenta la moción de censura y acceden al Gobierno PSOE y PRC, por lo tanto, de los 7 meses de obra, prácticamente 6 y medio están bajo tutela y bajo gobierno del PSOE y PRC. Esa obra nos consta que no ha habido prácticamente seguimiento, ha estado bastante abandonada durante su realización. Termina la obra en julio, se recepciona a principios de agosto de 2014. Firman el acta de recepción la alcaldesa y el concejal de urbanismo. No, tampoco entendemos por qué el concejal de deportes no tiene nada que decir en esa obra, pero bueno, serán problemas de estructuración del equipo de gobierno. Y, como digo, se recepciona esa obra y ahora resulta que nos dice que hay deficiencias, que hay goteras. Hombre, si se recepciona una obra con goteras, lo que no creo es que sea culpa de un partido de la oposición, será culpa de quien firma esa recepción de la obra y de quien la acepta como buena, con las deficiencias que el mismo concejal de deportes dice que tiene. Y, como digo, aparte de eso, se han eliminado todas las inversiones que he relatado antes y que os recordaré en materia deportiva que se hicieron en estos 30 meses. Se ha optado por otro tipo de políticas. Se destina el dinero a eventos de foto fácil, a eventos que dicen dinamizar el comercio de Torrelavega. La mayoría estos eventos se realizan los domingos, cuando el comercio está cerrado. No entendemos mucho esta dinamización, y que dejan, sobre todo, lo más importante, un reguero bastante grande de facturas sin pagar. De ahí que el interventor, lo hemos visto también esta semana y sacamos una nota de prensa denunciándolo, tampoco parece que le ha gustado al concejal de deportes, aunque en esta ocasión parece que no nos ha amenazado con una querella que nunca ha presentado, como hizo en anteriores ocasiones, pero tampoco le ha gustado que le digamos o que le recordemos lo que ha hecho el interventor, que el interventor es un funcionario municipal independiente y vela por el adecuado control de gasto, y le ha dicho claramente que no se está haciendo un gasto responsable, ni se están realizando los pasos preceptivos para los gastos en actividades deportivas, que es en lo que se está gastando el dinero del IMD, tras eliminar, como digo, esas partidas que el equipo de gobierno anterior, que el equipo de gobierno del PP, creo que sacó bastante rendimiento en instalaciones, en inversiones en instalaciones deportivas. En lugar de eso, pues bueno, tenemos un edificio multiusos que en 6 meses se ha utilizado simplemente una vez. Creemos que la culpa de que solo se utilice tampoco no es la falta de vestuarios, más bien es la falta de ideas del equipo de gobierno PSOE y PRC, y no nos resistimos, de verdad, a que veáis o a resaltaros la diferencia entre los 30 meses del equipo de gobierno del PP, en que, repito, campos de fútbol de hierba artificial, vestuarios en Santa Ana, cubrición de las pistas de tenis, edificio multiusos en La Lechera, inversiones para arreglar la climatización y construcción de control de accesos e informatización en la piscina municipal, la cubrición de la pista polideportiva de La Barquera, que también estaba consignada y que se ha realizado durante el mandato del equipo de gobierno PSOE y PRC. A lo mejor también, si tiene deficiencias, nos echan la culpa a nosotros, y gimnasios en la piscina y el Vicente Trueba, el rocódromo de La Habana Vieja. Como digo, en 30 meses, pues una lista importante de inversiones que creemos necesarias para el deporte local, y en 15 meses esa lista se ha quedado en cero, porque el actual equipo de gobierno municipal no ha realizado ninguna, simplemente se dedica desde la responsabilidad de gobierno se dedica a hacer oposición al PP. Siguen hablando del PP y no de las inversiones o de lo que quieren para el deporte y para otras áreas locales.